Hola, mi nombre es Leandro Gervino, soy docente de la Química Analítica General y junto con otro grupo de docentes y el profesor Fernando Cometo vamos a llevar adelante los trabajos prácticos de esta asignatura. Los trabajos prácticos van a tener dos modalidades. Por un lado vamos a tener trabajos prácticos virtuales y por otro lado va a haber 4 trabajos prácticos de manera presencial. Los trabajos prácticos virtuales van a ser videos de nosotros realizando los trabajos prácticos en la mesada, en donde vamos a ir explicando paso a paso y ustedes van a tener acceso a los resultados reales de cada una de las mediciones. A medida que pase el video, ustedes van a tener que ir recolectando estos datos de las medidas que realicemos, porque luego van a tener que confeccionar un informe que va a ser tenido en cuenta para la calificación de la regularidad. Por esto, los informes tienen que tener cierta estructura o cierta formalidad a la hora de ser confeccionados para luego ser corregidos por los docentes. Por otro lado, se van a realizar 4 trabajos prácticos de manera presencial, se van a realizar en el edificio de trabajos prácticos de la facultad, cumpliendo con todos los protocolos de COVID-19. Estos trabajos prácticos van a ser trabajos prácticos que ya fueron realizados de manera virtual y la finalidad de estos trabajos prácticos es que ustedes adquieran las destrezas para manejarse dentro de un laboratorio. En estos trabajos prácticos ustedes no van a tener que tener que presentar informe y tampoco van a ser obligatorios, de manera que las personas que no vivan en Córdoba Capital no tengan la obligación de asistir. Este primer trabajo práctico virtual, que es el trabajo práctico número 0, va a abordar temas y conceptos que ustedes ya conocen, va a ser fundamentalmente de repaso y excepcionalmente en este trabajo práctico vamos a realizar todos los cálculos previos y posteriores al trabajo práctico y vamos a realizar también el informe para que a ustedes les sirva de guía o de ejemplo para los informes que tengan que presentar en los trabajos prácticos posteriores. Dicho todo esto, pasamos a la parte experimental que va a estar a cargo de Vianney Estracia. Bueno chicos, para este trabajo práctico 0 vamos a proceder a estandarizar soluciones de ácido clorhídrico aproximadamente 0,1 molar e hidróxido de sodio aproximadamente 0,4 molar. Para realizar estandarizaciones de soluciones debemos emplear patrones primarios, los cuales necesitan unos requerimientos establecidos como ser estables, presentar alta masa molar, ser fáciles de secar y no ser higroscópicos. Entonces, para la estandarización de las soluciones de hidróxido de sodio 0,4 molar hemos decidido emplear el ácido succínico y el talato ácido de potasio como patrones primarios. Y para la estandarización del ácido clorhídrico 0,1 molar como patrón primario emplearemos el carbonato de sodio. Entonces, el primer paso para el trabajo práctico es preparar las soluciones básicas y ácidas que posteriormente vamos a estandarizar. Posterior a ello, debemos calcular la masa de los patrones primarios que debemos pesar para consumir aproximadamente 20 mililitros de cada una de estas soluciones. Luego de calcular la masa, procedemos a pesarla y a disolverla en agua en un matraz de Lermeyer y disolverla con agitación. Luego de tener las soluciones de los patrones primarios, debemos agregar el indicador correspondiente, ya sea fenolftaleína o eliandina, de acuerdo a cuál sea el caso. Posterior se titulan las soluciones de los patrones primarios con hidróxido de sodio o el ácido clorhídrico, el cual corresponda, y debemos por último anotar los volúmenes consumidos para cada una de las titulaciones para posteriormente calcular las concentraciones de las soluciones básicas y ácidas. Es importante recordar que las soluciones de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico preparadas para este práctico tienen una concentración aproximada de 0,4 molar y 0,1 molar, pero nosotros queremos conocer con exactitud estas concentraciones y es por ello que empleamos patrones primarios para la estandarización y asegurarnos con certeza cuál es la concentración de estas soluciones. Para la primera estandarización de hidróxido de sodio emplearemos el
ftalato ácido de potasio, donde la reacción es la que se muestra en la pizarra, donde la relación molar es 1:1 con el hidróxido de sodio, mientras que la relación estequiométrica para el ácido succínico con el hidróxido de sodio es 1:2. Por otra parte, para el ácido clorhídrico emplearemos como patrón primario el carbonato de sodio, la cual tiene una relación estequiométrica 1:1 para el primer punto equivalente y 1:2 para el segundo punto equivalente. Bueno, a continuación vamos a realizar los cálculos de las masas de droga patrón primario necesarias para realizar las titulaciones tanto del hidróxido de sodio como del ácido clorhídrico. En primer lugar vamos a calcular la masa de ácido succínico. En cada caso es necesario tener en cuenta algunos datos. Como primer punto tenemos que definir qué volumen de hidróxido de sodio queremos utilizar en la titulación. En este caso nosotros queremos que la titulación tenga un volumen final de 20 mililitros. Otro dato importante, por supuesto, es el peso molar del ácido succínico. Y por último, conocer la estequiometría involucrada en la reacción química que ocurre durante la titulación. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer es para calcular la cantidad de hidróxido de sodio o de moles de hidróxido de sodio que hay en esos 20 mililitros diluidos. Entonces para eso hacemos una regla de 3 en donde decimos que en 1000 mililitros hay 0,4 moles de hidróxido de sodio, en 20 mililitros habría 8 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Entonces, ahora teniendo en cuenta la estequiometría, podemos decir que 2 moles de hidróxido van a reaccionar con 1 mol del ácido succínico. Por lo tanto, estos 8 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 4 por 10 a la menos 3 moles de ácido succínico. Entonces, por último, sabemos que 1 mol de ácido succínico pesa 118,09 gramos. Entonces, estos 4 por 10 a la menos 3 moles de ácido succínico van a pesar 0,4724 gramos. Entonces, esa sería la masa que uno debería pesar para hacer la titulación de un hidróxido de sodio 0,4 molar y gastar 20 mililitros. Es importante recalcar que no es necesario pesar exactamente esa cantidad, sino una cantidad lo más cercana posible, porque si uno pesa un poco más o un poco menos, lo que va a suceder es que va a gastar un poco más o un poco menos del hidróxido que tenemos en la bureta. Lo que sí es importante es saber con exactitud qué masa pesamos, porque luego los cálculos que uno realiza va a ser en función de la masa que hayan pesado y no, por supuesto, de la masa que deberían haber pesado. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, de la misma manera que lo hicimos en este caso, el cálculo de la masa de ftalato ácido de potasio para titular el hidróxido de sodio sería de la misma forma. Primero, definir qué volumen vamos a utilizar. Igual que en el caso anterior, vamos a utilizar 20 mililitros de hidróxido de sodio como titulante. Considerar también el peso molar del ftalato ácido de potasio y también saber cuál es la estequiometría involucrada en la reacción química que ocurre. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a decir que en 1000 mililitros de solución de hidróxido de sodio hay 0,4 moles, por lo tanto de los 20 mililitros que vamos a diluir va a haber 8 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Luego, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, sabemos que es 1:1, por lo tanto por cada mol de hidróxido de sodio que se gaste va a reaccionar con 1 mol de ftalato ácido de potasio, por lo tanto esos 8 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 8 por 10 a la menos 3 moles de ftalato ácido de potasio. Entonces, para calcular la masa de ftalato de potasio, hacemos esta regla de 3 y decimos que 1 mol de ftalato ácido de potasio pesa 204,22 gramos. Por lo tanto, 8 por 10 a la menos 3 moles de ftalato ácido de potasio van a pesar 1,6338 gramos.
Y esa es la masa que deberíamos pesar si queremos hacer la titulación y gastar 20 mililitros de hidróxido de sodio. Por último, vamos a calcular la masa de carbonato de sodio necesaria para hacer la titulación de ácido clorhídrico, cuya concentración aproximada es de 0,1 molar. De nuevo, vamos a definir qué volumen de ácido clorhídrico queremos consumir en la titulación. Vamos a considerar cuál es el peso molar del carbonato de sodio y vamos a tener en cuenta cuál es la estequiometría involucrada en las reacciones que ocurren. Durante esta titulación, a medida que vamos agregando el ácido clorhídrico, este va reaccionando con el carbonato de sodio para, en una primera instancia, formar carbonato ácido de sodio más cloruro de sodio. Esta primera reacción que ocurre, nosotros la podemos evidenciar si utilizamos fenolftaleína como indicador. Ahora bien, una vez que se haya consumido todo el carbonato y haya pasado a carbonato ácido, si nosotros seguimos agregando ácido clorhídrico, este carbonato ácido se va a transformar en ácido carbónico más cloruro de sodio. Esta segunda reacción la podemos evidenciar utilizando heliantina como indicador. Ahora bien, si nosotros sumamos las dos ecuaciones que representan a las dos reacciones que ocurren, llegamos a la ecuación global en donde el carbonato de sodio reacciona con ácido clorhídrico para dar como producto ácido carbónico más cloruro de sodio. Durante la reacción es muy probable que se observe la formación de burbujas, y esto es por la descomposición del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. Entonces, como ya hicimos en los casos anteriores, vamos a calcular el número de moles de ácido clorhídrico que hay en esos 20 mililitros que se diluyeron durante la titulación. Entonces, si en 1000 mililitros hay 0,1 mol de ácido, en 20 habrá 2 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Como ya conocemos la estequiometría de la reacción global, podemos decir que 2 moles de ácido clorhídrico van a reaccionar con 1 mol de carbonato de sodio, por lo que 2 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico, que son los que están en estos 20 mililitros, van a reaccionar con 1 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio. Entonces, la masa de carbonato de sodio que nosotros necesitaríamos la calculamos a través de esta regla de 3. 1 mol de carbonato de sodio pesa 105,99 gramos, por lo tanto 1 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio van a pesar 0,1060 gramos. Y esa sería la masa que deberíamos pesar para gastar en la titulación 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. Bueno chicos, en este momento vamos a pesar la cantidad de ácido succínico para la estandarización de la solución de hidróxido de sodio, que está aproximadamente 0,4 molar. Entonces, hicimos los cálculos para gastar aproximadamente 20 mililitros de esta solución. Entonces, es importante recordar, chicos, que la cantidad a pesar no debe ser exacta. Lo más importante es anotar la cantidad que se pesó. Bien, para gastar 20 mililitros nosotros calculamos que se tiene que pesar de ácido succínico 0,4723 gramos. Entonces taramos, vamos a pesar en un vaso de precipitado para poder disolverlo. ¿Ok? Entonces acá procedemos a anotar los gramos que pesamos de ácido succínico, que fueron aproximadamente 0,4771 gramos. En este momento vamos a disolver la cantidad de ácido succínico que pesamos con aproximadamente 30 mililitros de agua. Es importante resaltar, muchachos, que pesamos en un beaker porque la boca es más ancha que la de un Erlenmeyer y así evitamos pérdida de muestra. La cantidad de agua que empleemos para la disolución no es
relevante ya que el número de moles que tenemos presente del ácido succínico no va a cambiar. También debemos disolver con mucho cuidado y hacer un par de lavados al beaker para no perder cantidad de moles. Ahora trasvasamos la disolución del ácido succínico en agua hacia el matraz Erlenmeyer que vamos a emplear para la titulación. Debemos recordar que hay que hacer un par de lavados al beaker y a la varilla que utilizamos para disolver y así garantizar que tengamos toda la cantidad del moles para la titulación. Bueno chicos, en este momento vamos a proceder a enrasar la bureta. Es muy importante estar pendiente de que la bureta, en la parte debajo de la llave, no se encuentre ninguna burbuja de aire, ya que esto pudiese acarrear errores en la medición del volumen. Si hemos agregado un exceso de la solución y hemos superado la línea 0, podemos abrir la llave para asegurarnos de que la última línea del menisco concuerde con el 0 de la bureta. Bueno, en esta oportunidad vamos a titular el ácido succínico con la solución de hidróxido de sodio aproximadamente 0,4 molar. Como indicador estamos empleando fenoftaleína, donde ahora presenta una coloración incolora porque estamos en un pH ácido. Al agregar el hidróxido de sodio vamos a aumentar el pH y el cambio de coloración va a ocurrir a rosa. La bureta la engrasamos a 0 y comenzamos a agregar la solución de hidróxido de sodio. Recuerden que la agitación continua es clave para obtener el volumen exacto que se consuma en la titulación del ácido succínico. Para esta estandarización solo tendremos un punto de equivalencia, por lo que utilizamos un solo indicador. Bueno, ahora en este momento vamos a pesar el talato ácido de potasio para estandarizar la solución de hidróxido de sodio aproximadamente 0,4 molar. La cantidad que pesamos fue de aproximadamente 1,6321 gramos para gastar 20 mililitros de esta solución 0,4 molar. Empleando de igual forma la fenoftaleína como indicador, el cual nos muestra coloración en el punto 0 de la titulación debido al pH ácido de la solución. Enrasamos la bureta a 0 y comenzamos a agregar la solución de hidróxido de sodio manteniendo la agitación. Ahora comienzan a mostrarse los primeros destellos color rosa, por lo que debemos disminuir la velocidad del agregado de la solución básica.
pueden notar cómo el color rosa aparece momentáneamente y desaparece con la agitación, por lo que en cualquier momento la coloración aumentará. Para la estandarización de la solución de ácido clorhídrico 0,1 molar aproximadamente, hemos pesado la cantidad de 0,1087 gramos para gastar aproximadamente 20 mililitros de la solución de ácido clorhídrico. Para proceder a estandarizar la solución de ácido clorhídrico con el carbonato de sodio, vamos a utilizar como indicador la fenolftaleína. Agregando 3 o 4 gotas es suficiente para observar el cambio de color. Pueden notar que la solución es de color rosa porque estamos utilizando como patrón primario el carbonato de sodio. Ahora procedemos a agregar el ácido clorhídrico gota a gota hasta obtener el cambio de color a incoloro, de rosa a incoloro. Recuerden que los cálculos que hemos realizado están hechos para gastar aproximadamente 20 mililitros de la solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. Bueno, allí ha ocurrido el cambio de coloración en la solución del carbonato de sodio. Es importante recordar que en el primer punto de equivalencia hemos pasado desde el carbonato de sodio a carbonato ácido. Acá vimos el cambio de color de rosa a incoloro de la fenolftaleína debido a que ha ocurrido el cambio del pH en la solución. Hemos consumido para este primer punto de titulación aproximadamente 8,5 mililitros de solución de ácido clorhídrico, aproximadamente 0,1 molar. Ahora, para ver el segundo punto de la titulación, vamos a agregar como indicador la heliantina, la cual se va a tornar de color amarillo en la solución y vamos a ver un cambio en el segundo punto de titulación. El color será de amarillo a rojo. Entonces procedemos a agregar la solución de ácido clorhídrico. Es importante que la agitación sea continua en el proceso de agregar la solución ácida. Acá hemos notado cómo ha cambiado el color de la solución a un color rojizo cobrizo y debemos anotar el volumen de ácido consumido hasta este segundo punto de equivalencia, donde hemos pasado del carbonato ácido a ácido carbónico en la solución que se encuentra en el Erlenmeyer. Una parte muy importante de la estandarización y titulación de soluciones es realizar el blanco del indicador, donde tomamos una alícuota de aproximadamente 30 mililitros de agua y le colocamos unas gotas del indicador. En este caso agregamos la heliantina y vamos a proceder a titularla con la solución de ácido clorhídrico. Esto es importante realizarlo para conocer el volumen de ácido que consume el indicador para poder cambiar de color. Y este volumen debemos restarlo a los volúmenes gastados en la titulación del carbonato de sodio.
El cambio de color ocurre muy rápido con tan solo 1 o 2 gotas de solución del ácido Finalizado el trabajo práctico, debemos limpiar y acomodar todo el material que hemos empleado para dejar el laboratorio en óptimas condiciones para posteriores usos. Entonces, lo primero que debemos hacer es vaciar las buletas con las soluciones ácidas y básicas que quedaron restantes y debemos desecharlas en la corriente correspondiente de desecho. Los ácidos en las corrientes ácidas y las bases en las corrientes básicas. Luego de vaciar las buletas debemos enjuagarlas con agua destilada para dejarlas limpias para sus posteriores usos. Acá tenemos los residuos de la titulación del carbonato de sodio con el ácido clorhídrico, el cual tiene un pH ácido y también debemos desecharlo en las corrientes ácidas. Esto es importante resaltar que se debe hacer bajo campana y en los bidones correspondientes a las soluciones ácidas. De forma similar se debe de hacer con los residuos básicos. Para finalizar la práctica de laboratorio es muy importante que toda la mesada se encuentre en perfectas condiciones para posteriores prácticos. Todo el material debe estar limpio, lavado y en posición invertida para que se sequen, igual las buletas para eliminar cualquier cantidad de agua que haya quedado en el material. Los reactivos deben quedar guardados en la campana, ¿sí?, para evitar acumulación de gases y de olores en el laboratorio. De igual forma, la corriente de los residuos debe de quedar bien tapadas para posteriores usos o para su desecho final. La campana debemos dejarla apagada y cerrada en el caso de que dejemos reactivos almacenados en ella. A continuación vamos a hablar acerca del informe, de cómo confeccionarlo, que esto sirve como ejemplo o guía para informes posteriores. También a medida que vayamos viendo el contenido del informe vamos a ir resolviendo las cuentas para calcular las concentraciones de hidróxido y de ácido clorhídrico. Vamos a aprovechar también para evaluar cuál de las medidas es la que introduce mayor error o mayor incerteza a la incerteza final de las concentraciones. Vamos a aprovechar también para dibujar o para esquematizar los gráficos de alfa y el gráfico de titulación. Y bueno, y por último vamos a hacer las conclusiones del trabajo práctico. Para empezar, el informe tiene que tener una primera hoja que, como todo informe, tiene que ser una carátula en donde figure la materia, el número de trabajo práctico, el título del trabajo práctico y los participantes que son quienes llevan adelante el informe. Tiene que tener un primer título donde se enumeren los objetivos del trabajo práctico, es decir, para qué o por qué hacemos el trabajo práctico, qué esperamos de él. En este caso, el objetivo de este trabajo práctico es la estandarización de soluciones de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico que después vamos a usar en otros trabajos prácticos. También pretendemos esquematizar gráficos de alfa y gráficos de titulación para cada experimento. Vamos a realizar los cálculos correspondientes y vamos a analizar de qué manera influyen las incertezas asociadas a cada medida que hagamos en el trabajo práctico. Bajo el título de metodología, o también podría llamarse materiales y métodos, lo que nosotros tenemos que informar es qué técnica vamos a usar, qué vamos a hacer, con qué materiales contamos, con qué instrumentación contamos. En este trabajo práctico yo menciono que vamos a partir de una solución de hidróxido de sodio cuya concentración es aproximadamente 0,4 molar, que vamos a hacer 2 titulaciones usando
ácido succínico y ftalato ácido de potasio como droga en patrón primario. En ambas menciono que se utiliza fenolftaleína como indicador ácido-base, y en el caso del ácido clorhídrico, cuya concentración es aproximadamente 0,1 molar, comentamos de que se usa como droga patrón primario carbonato de sodio, que usamos eliantina como indicador ácido-base, y por último mencionamos que todas las drogas se pesaron usando una balanza digital, cuya apreciación es 1 × 10⁻⁴, y las titulaciones las hicimos con buretas de 0,1 mililitros de apreciación. ¿Sí? Acá mencionamos casi todos los materiales o instrumentos de medición, contamos que es una técnica volumétrica y queda más o menos explicado cuál es el mecanismo que vamos a hacer para cumplir estos objetivos. Ya pasamos a lo que es la parte experimental. En los informes está bueno seguir algún tipo de orden cuando uno acomoda todos los datos que fue recolectando a lo largo del práctico. Yo acomodé como primer punto todos los cálculos de las masas de las drogas patrón primario, que son los cálculos que tuvimos que hacer antes de empezar el práctico y son los cálculos que ya están explicados al principio de este video, así que no me voy a detener en estos cálculos. Lo que sí por ahí es importante notar que después de hacer todos los cálculos, que en algún lugar aparezca de alguna manera resaltada cuál es el resultado de todos estos cálculos, para que alguien que no quiere ver todos los pasos pueda encontrar el resultado o la conclusión de todos los cálculos que ustedes hicieron, ¿sí? En este caso, por supuesto, van a estar en un proceso de evaluación, por lo tanto se van a ver todos estos, pero es la mejor forma de acomodar datos y resultados. Bueno, menciono el ácido succínico, los cálculos del ácido succínico, los cálculos del ftalato, cálculos del carbonato de sodio, y entramos a lo que son ya las titulaciones y los cálculos referidos a las titulaciones propiamente dichas. En todo informe, por supuesto, tienen que aparecer todos los datos que van a ser necesarios para los cálculos y además expresado de forma correcta. Lo primero que informo acá es la masa de ácido succínico que pesamos, y fíjense que al principio yo había mencionado que la balanza que utilizamos tiene una apreciación de 1 × 10⁻⁴, sin embargo la incerteza asociada a esta medida de masa figura como 2 × 10⁻⁴, y esto es debido a que, si ustedes se acuerdan, cuando pesamos las drogas patrón primario utilizamos un beaker como recipiente que las contenga, y ese beaker fue lo primero que metimos a la balanza y luego la taramos. Ese proceso de tarar la balanza estrictamente lo que hace es que la balanza automáticamente resta ese valor que nosotros vemos en el visor como valor de masa, para que nos sea más fácil a nosotros después determinar qué masa de droga estamos pesando. Pero estrictamente lo que hace es una resta, la balanza que la hace por nosotros. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es medir dos masas. Primero la masa del beaker y después la masa del beaker más la droga. La balanza nos ahorra hacer una resta a nosotros, pero son dos las mediciones que se realizan. Por lo tanto, el error asociado a estos 0,4771 gramos, en este caso, es de 2 × 10⁻⁴ gramos. De manera similar, el volumen de titulación, que en este caso fue de 19,4 mililitros, tiene una incerteza asociada de 0,2 mililitros, aunque la bureta tiene una apreciación de 0,1. ¿Por qué es esto? Porque bueno, como operador, cuando uno carga la bureta y enrasa a 0, ahí está produciéndose de manera estricta una medición. Uno está haciendo que el menisco del titulante se encuentre sobre el aforo de la bureta. Por lo tanto, eso es un hecho que ya es susceptible de incertezas. Entonces, ya la segunda medida sería los 19,4 mililitros. Por lo tanto, la incerteza asociada a esa medición es de 0,2 mililitros. Después informamos qué indicador utilizamos, que en este caso es fenolftaleína. Luego el volumen,
del blanco. Siempre que hagamos titulaciones hay que hacer un blanco que corresponde al volumen de titulante que gasta el indicador para producir su viraje. En este caso y en todos los casos fue de 0,1 mililitro, más menos la incerteza asociada, que ya la conté recién. Y indicamos también cuál es el viraje de color de indicador que vemos durante la titulación. A continuación se muestran los gráficos de alfa de las especies a la izquierda, y esto vendría a ser la curva de titulación. Si bien esto está hecho con un programita, a la hora de ustedes hacer los informes, si no tienen un programa adecuado para hacer este tipo de gráfico, no importa, lo pueden hacer a mano en un papel milimetrado o en un papel cuadriculado, y después sacarle una foto y cargarlos al Word o al PDF que estén generando. Lo importante es tratar de ser lo más cuidadoso posible a la hora de hacer estos gráficos, ¿sí? En este práctico están al modo de ejemplo, pero cuando uno dibuja, por ejemplo, las curvas estas de los gráficos de alfa, tiene que tener cuidado, por ejemplo, de que el cruce de las especies se produzca cuando ambas tienen un valor de alfa de 0,5, o sea, alfa 1 o alfa 0, que ese cruce esté a un valor de pH igual al pK, por ejemplo, y que las curvas vayan a 0 o a máximo en un rango de más o menos 2 unidades de valor de pH del pK. Esas son cosas que hay que tener cuidado a la hora de graficar un gráfico de alfa, ¿sí? Y acá al lado está el gráfico de la titulación, en donde empezamos de un valor de pH ácido. A medida que vamos agregando el hidróxido, el pH va aumentando hasta que llega un momento en donde una pequeña adición de volumen, una gotita, hace que el pH suba un montón, porque en esta zona no hay capacidad buffer, ¿sí? No está el gráfico de beta en este caso, pero podemos ver en el gráfico de alfa de que acá ya no hay más que una sola especie. Acá empieza a desaparecer una de las especies que mientras estemos en esta zona todavía tiene capacidad buffer. Cuando salimos de esta zona ya no hay capacidad buffer en la solución, ¿sí? Acá se nota como a pH bien ácidos la especie que predomina es el ácido succínico, y a medida que vamos aumentando el pH empieza a aparecer la especie desprotonada, que todavía tiene un protón, y luego desaparece completamente, y a partir de este valor de pH la especie que queda es el succinato, ¿sí? El succínico 2-. Bien, pasamos a los cálculos. Si ustedes se acuerdan cómo hicimos los cálculos al principio, como para revisar un poquito, nosotros para hacer los cálculos partimos considerando un determinado valor de volumen de titulante, luego calculamos los moles que hay en ese volumen de titulante, usamos las relaciones estequiométricas para ver cuánto de ese titulante deberíamos tener en nuestro beaker como droga patrón primario, y después pasamos esto a gramos. Ahora lo que hay que hacer es exactamente los pasos a la inversa, porque nosotros ahora lo que tenemos es una masa de droga patrón primaria y lo que queremos llegar es a una concentración, ¿sí? En este caso es ácido clorhídrico, en este primer caso que vamos a ver ahora es hidróxido de sodio. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos moles de ácido succínico hay en esta masa que pesamos, ¿sí? Para eso usamos esta regla de 3 simple, considerando la masa molar del ácido succínico, y transformamos estos gramos en moles. Ahora, haciendo la inversa que lo que habíamos hecho al principio y teniendo en cuenta la relación estequiométrica de la reacción que ocurre, decimos que un mol de succínico reacciona con 2 moles de hidróxido. Estos moles de succínico van a reaccionar con estos moles de hidróxido, y esos moles de hidróxido, ¿dónde están? En el volumen final de titulación. Ahora bien, acá hay que considerar que el volumen final de titulación
el volumen que vamos a utilizar para las cuentas es el volumen de titulación menos el volumen del blanco, porque ese pequeño volumen del blanco es el que se lleva el indicador para hacer su viraje, ¿sí? Como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, el volumen de titulación menos el volumen del blanco me da el volumen que voy a usar para las cuentas, que en este caso es 19,3, y como tenemos una resta, las incertezas de estas restas se suman. Entonces el volumen que vamos a utilizar en nuestro cálculo es el 19,3 más menos 0,4 mililitros. Entonces, estos moles de hidróxido de sodio están en realidad en este volumen en 1000x, y esta vendría a ser la molaridad, la concentración del hidróxido de sodio, 0,4 molar. Fíjense que está expresada con un montón de cifras significativas, tiene un montón de decimales después de la coma, y esto es porque todavía no hemos hecho el cálculo de las incertezas, ¿sí? Es la incerteza la que va a determinar hasta qué cifra decimal yo tengo que expresar ese valor, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el cálculo de la incerteza asociada. Estrictamente, una concentración molar no es más que moles sobre litro, o número de moles dividido un volumen expresado en litros, ¿sí? Por lo tanto, la propagación de errores para una división o para una multiplicación es que el delta de molaridad sobre molaridad va a ser igual al delta de los moles sobre los moles más el delta del volumen sobre el volumen. ¿Está bien? Esto que está en recuadro es algo que yo agrego para dar esta primera explicación. No hace falta que esté en el informe, ustedes directamente pueden poner esto en el informe, ¿sí? Pero yo solamente para que quede bien claro de dónde viene cada uno de los deltas, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo saben, pero es preferible que quede dicho por lo menos. Entonces, ¿qué es el delta mol sobre mol del hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio lo calculamos a través de la relación estequiométrica del delta de moles sobre moles de ácido succínico. Entonces, el delta de mol sobre mol de hidróxido de sodio es igual al delta de mol sobre mol del ácido succínico, y a la vez el ácido succínico, ¿de dónde viene? De la masa que pesamos. Y en todos estos procesos que hicimos nosotros, masa a moles de succínico y de succínico a moles de hidróxido de sodio, solo intervinieron, mejor dicho, el peso molecular en un caso para ir de acá a acá, y la relación estequiométrica en otro caso para ir de acá a acá. No hay otra cosa que introduzca algún tipo de incertezas o de error. Por lo tanto, las incertezas relativas se tienen que mantener. Entonces, la incerteza relativa de los moles de hidróxido de sodio va a ser igual a la incerteza relativa de la masa de succínico que pesamos. Entonces, directamente podemos reemplazar delta de moles sobre moles de hidróxido de sodio por delta de gramos sobre gramos de ácido succínico, ¿sí? Entonces nos quedaría esta expresión donde ya podemos reemplazar la incerteza asociada a la masa. Dijimos que era 2 por 10 a la menos 4, y la incerteza asociada al volumen es 0,4 mililitros. Acuérdense siempre de trabajar con las unidades. Y esto que yo pongo acá en azul, si bien es un paso intermedio entre esto y esto, es interesante porque acá podemos evaluar el peso que tiene cada una de las medidas a la contribución de la incerteza absoluta. Fíjense la incerteza que aporta la masa. Está aportando una incerteza de 4 por 10 a la menos 4. Mientras que el error que cometemos, la incerteza que tenemos en la medida de volumen, es 2 órdenes de magnitud mayor. Es decir que uno, si quisiera, en estas condiciones, en este experimento, con estos números, tranquilamente casi que podría despreciar la incerteza o el error que se comete al pesar el ácido succínico, ¿sí? De todas maneras lo vamos a considerar y lo vamos a tener en cuenta para el cálculo. Pero haciendo este análisis es que uno puede encontrar cuál es el punto flaco o cuál es el paso que introduce mayor error en el cálculo de la concentración y tratar de mejorar ese punto. O sea, en este caso, por ejemplo, no tiene sentido tratar de mejorar la forma de pesar la droga,
¿sí? Sino que habría que ver una forma con menor incerteza de medir el volumen que usamos en la titulación, por ejemplo. Entonces, haciendo los cálculos, llegamos que la incerteza asociada a la concentración de hidróxido de sodio es 9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, la expresión correcta de la concentración es cortar en la tercera cifra después de la coma. Y fíjense que después del 8 sigue un 6, por lo tanto hay que redondear a 9, y nos quedaría la concentración de hidróxido de sodio igual a 0,419 más menos 0,009 molar. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta y tengan cuidado de expresar todo con las unidades correspondientes. Por ejemplo, yo ahí me olvidé un mililitro. Pero ténganlo en cuenta ustedes. Bien, y de la misma forma empezaríamos e informaríamos todo lo relacionado con la titulación, con la titulación del hidróxido de sodio, utilizando esta vez ftalato ácido de potasio. No voy a repetir todos los cálculos porque se hace exactamente de la misma manera. Informar las masas, las incertezas asociadas son las mismas. Acá se ve los gráficos de alfa y el gráfico de titulación. Fíjense que el salto ocurre acá arriba, que la titulación empieza en este punto y no acá abajo, porque nosotros tenemos ya ftalato, no partimos del ácido ftálico, sino que ya tenemos ftalato ácido de potasio. Entonces el pH inicial de la solución debe estar por acá, más o menos, ¿sí? Y después seguimos con los cálculos. Los cálculos se hacen exactamente de la misma manera que se hicieron arriba. Las incertezas asociadas también. Lo mismo con la titulación del ácido clorhídrico. Acá hay algo interesante de ver, porque cuando hicimos la parte experimental, nosotros vimos este primer salto usando fenolftaleína, ¿sí? La fenolftaleína tiene un viraje que está en esta zona de pH. ¿Está bien? Nosotros, a diferencia de los experimentos anteriores, empezamos con un valor de pH alto, que es la disolución del carbonato de sodio. Empezamos a agregar el ácido clorhídrico, y a medida que agregamos más ácido, el valor de pH va bajando, hasta que llegamos al primer punto final de titulación, que es en esta zona, ¿sí? En donde prácticamente hay una sola especie, no hay capacidad buffer, y ahí se produce el salto de pH. Con un poquito de titulante ya hay un gran cambio de pH, y esto es lo que vimos con la fenolftaleína. Sin embargo, después nosotros seguimos titulando, y lo que vamos a utilizar para el cálculo es este volumen. Uno podría usar este volumen, que vendría a ser la mitad de esto, ¿no? Pero ¿por qué vamos a usar este volumen y no este? ¿A alguien se le ocurre por qué? Pongan pausa y respondan, a ver si sale. Bueno, la cuestión de por qué usamos este volumen está asociado con la incerteza que nosotros vamos a tener cuando calculemos el error. Recuerden que la incerteza que utilizamos en los cálculos del error de la concentración tiene un término que es delta B sobre B. El delta B, el error asociado a las mediciones de volumen, es siempre el mismo. En este caso va a ser siempre 0,4. Mientras que el volumen, en este caso, va a ser la mitad que esto. Por lo tanto, el delta B sobre B en este punto va a incluir una incerteza, un error mucho menor que si usamos este punto, ¿sí? Entonces, a la hora de diseñar un experimento, es preferible usar más volumen de titulante, de manera que el término delta B sobre B se haga más pequeño y el error asociado al final de los cálculos de la concentración sea menor. Espero que haya quedado claro eso, porque es una de las conclusiones que podemos agregar al final.
Bueno, después siguen los cálculos y arribamos a las conclusiones. En las conclusiones vamos a contar cuáles fueron los resultados de cada uno de los experimentos. Mencionamos, por ejemplo, que en las titulaciones del hidróxido de sodio se llegó a una concentración de 0,419 en un caso, más o menos 9 por 10 a la menos 3, y en el otro caso 0,412, más o menos 9 por 10 a la menos 3. Son muy parecidas, son casi iguales, los errores son los mismos, y bueno, esto está bueno, dio bastante bien este experimento. Por otro lado, el ácido clorhídrico, dio una concentración de 0,123 más o menos 3 por 10 a la menos 3 molar. Después mencionamos que respecto de la propagación de errores, se concluye que la medida que más aporta al final de las incertezas es la medida del volumen, que es lo que habíamos charlado recién. ¿Y cuáles son las acciones que podemos llevar adelante para disminuir ese error asociado? Y bueno, uno de ellos sería diseñar experimentos donde se utilice un mayor volumen de titulante, de manera que se disminuya este delta B sobre B, o bien utilizar buretas cuya apreciación sea menor, ¿sí? Que cometan un error más chico, como puede ser una microbureta. Lo que pasa es que la microbureta tiene aparejado también que el volumen que se puede diluir es mucho menor, ¿sí? Pero básicamente no sé si tiene mucho sentido buscar patrones primarios que tengan un peso molar mucho más alto o una balanza que tenga 5 ceros después de la coma, cuando en realidad el mayor problema lo tenemos en el volumen de titulación que estamos empleando. Y bueno, y eso sería todo. Espero que les haya servido y bueno, mucha suerte en los trabajos prácticos que vienen.